Hola mis gamers, yo soy Galmart. Han pasado exactamente un mes desde que activé mi Game Pass y tengo que renovar. ¿Y quieres aprender a que ahora la renovación por un año te salga mucho más barata? Entonces quédate a ver este video. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa haciendo incursión de las mejores alternativas de videojuegos, consolas y también preocupándome en tu bolsillo, mi hermano. ¿De qué va a ser? Han pasado exactamente 30 días de que activé mi Game Pass con mi amigo Yuval Trujillo. ¿Cómo estás, mi brother? Justamente también les recomiendo que sigan su canal G Prime, donde muestra muchas alternativas también de cuánto te puedes ahorrar con el Game Pass. Y le he pedido que venga el día de hoy porque había quedado pendiente, pues, La renovación. ¿no? La renovación del Game Pass, que nos había costado como Un sol 40. un sol 40, ¿no? Un sol 40. Porque si la hubiéramos elegido dentro de la vía normal con una cuenta americana, hay que recordar pues de que el Game Pass me hubiera salido como $15 el mes, pues, ¿no? Igual, $15. que vendrían a ser 58 soles. Eso quiere decir que si ahorita quisiera yo tener en mi Game Pass por un año en la cuenta americana, aproximadamente pues me saldrían como 696 soles. Estás bien pendejo. Bien pendejo. Ah, No, su no. madre, no sé, ese es papituco. Claro, ¿no? Pero si no viste el video de cómo hacer para que tu Game Pass te salga mucho más económico con la cuenta de Argentina, ya hicimos un video, el cual aquí abajo en la descripción te lo voy a dejar para que veas el paso a paso que hicimos justamente aquí con mi amigo Yuval, creando la cuenta de Argentina. Pero hoy día acaba de vencer mi Game Pass, que nos había costado el sol 40. Así es. Eso quiere decir que a partir de este siguiente mes ya me van a cobrar de manera normal mi Game Pass, que son 899 pesos, ¿no? Al tipo de moneda de Argentina. Claro, porque pues. estamos en región argentina. Estamos en región argentina, que vendrían a ser aproximadamente unos 30 soles. Eso es lo que yo tendría que pagar ahorita por un mes. Estamos hablando, ¿no? Aquí te lo voy a graficar en pantalla, que si yo quisiera comprar mi Game Pass por un año, aproximadamente serían unos 360 soles, pues, ¿no? Yuval, ¿no? Sin embargo, ¿por qué he pedido que Yuval venga el día de hoy? Porque él sabe una forma en la cual el Game Pass
unos antiguitos que estamos hablando, por ejemplo, el Alice, el Alicia, el Dante's Inferno. El Dante's Inferno. O sea, es un paquete chiquito como que si fuera un Game Pass pequeño, ¿no? Exacto. Pequeñito, pero solamente con juegos del Ya. EA. Ajá, Entonces, muy bien. Entonces ya por casi 10 soles y tantos, casi 11 soles, podemos jugar. ¿no? Hemos comprado un año de suscripción del EA Play. Entonces, ¿qué es lo que procede ahorita? Primero, ¿Ya? vamos a verificar qué te parece la vigencia de tus... Ah, ya, a ver. de Le damos acá entendido. Ajá, Ya. ingresa a configuración. Ya, luego lo que procede aquí, yo al entrar a configuración. Sí, claro, ¿Para es- qué vamos a entrar aquí? Para verificar el vencimiento. El vencimiento. Cuenta, Ya, la cuenta, suscripciones. suscripciones. Siempre es importante verificarlo. Ujú. Aquí tienes tú. Ah, ya, hasta el 1 de junio del 2023 se ha comprado aquí el EA Play. Y acá sale que ya había vencido mi Game Pass el 31 de mayo, pues, ¿no? Del 2022, el cual está desactivado ya. Es importante, chicos, indicar también que en este caso, como recién estamos haciendo el procedimiento, todavía no se debe retirar la facturación periódica. Ya, Todavía no. Al final lo hacemos. ya. O sea, ¿te refieres a quitar la tarjeta? No, facturación periódica. Ah, ya. O sea, que se cobre de manera automática mensual, Claro, ¿no? ¿por qué? Porque como vamos a comprar hacer varias compras, Ujú. se requiere que de todos modos por ahora esté activado. Ah, ya, genial. Entonces vamos a tener que volver a entrar para comprar Ujú. y hacer este proceso dos Sí. veces más. Claro, como les estaba indicando nuestro amigo Gaba, ¿puedes regresar por favor a la tienda? Sí. Pasa lo siguiente, como nosotros necesitamos comprar 3 años de EA Play, si nosotros volvemos a ingresar, la tienda ya no nos deja comprar 12 meses. Ujú. ¿Cómo hacemos para sacar los 24 meses? Ah, ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Claro, pues, porque por lógica, lo que acabamos de hacer es comprar por un año el EA Ujú. Play. Ya no me deja comprar más años porque supuestamente ahorita ya está activado, Ujú. ¿no? Y tendría que comprar esos 2 años cuando ya venza después de Exactamente. después de 12 meses, ¿no? Exactamente. ¿No? Ahora, hay un tema, por ejemplo, si nosotros en este momento hiciéramos el canje solamente con los 12 meses del EA Play, yo le agregara un mes de Ultimate, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a convertir a Game Pass Ultimate, pero solo por 5 meses. Por 5 meses. Solo por 5 meses, claro, con los 12 meses. Ujú. Si nosotros queremos los 13 meses, tenemos que agregarle 2 años más. Ahora, ¿cómo vamos a agregar los años más? Y aquí ya viene la parte del truco. Ah, este ya sería entonces el paso número 3. Exacto, el paso número 3. Ya. ¿Cuál es el paso número ¿Cuál es el 3? paso número 3? Existe una tienda virtual dentro de un juego. Esa tienda virtual nos va a permitir comprar los juegos que nos hacen falta. Ahora, ¿cuál es ese juego? Lo estaba mencionando a Galmar. Es el Planta vs Zombies, Batallas for Neighborville, Battle for Neighborville. Que ahora vamos a... Luego de haber hecho esto, tenemos que descargarlo y luego ingresar al juego para poder hacer las compras. Muy bien, entonces vamos a ingresar, ¿no? Y vamos a A la ingresar tienda. a la tienda nuevamente de Microsoft. Ajá. Ya, y aquí es donde tendría que buscar El Planta vs. Zombies. el Plantas vs Zombies. Ojo, hay varios Plantas vs Zombies, ¿no? Exacto, hay varios juegos. ¿No? Entonces hay que saber cuál es el que vamos a descargar. Ya, y justamente aquí está, que es el Plantas vs Zombies, el Battle Neighborville, ¿no? Exacto. Ese de aquí, el de color azul, el del Ajá. fondo de color azul, ese es el que tenemos Claro. que descargar, que es gratuito, pues, ¿no? Exacto, si se dan cuenta, dice que es instalable. ¿Por qué dice que es instalable? Porque ya hemos comprado la suscripción de La EA Play. suscripción del EA Si Play. no hubiésemos tenido el EA Play, no se hubiera podido descargar. Ujú. Y es por eso que, por ejemplo, algunas personas podrían decir, pero ¿por qué mejor de frente no ingresamos acá para comprarlo todo de golpe? No se puede, porque no lo puedes instalar porque no lo tienes. Ujú. No tienes forma de instalarlo. Y recién ahora podemos instalarlo. Excelente. Entonces vamos a entrar aquí. Ya. Este de acá es, pues, ¿no? Que yo sé, está barato también. Ajá. Si lo deseo, ahí está, 449. Claro, está barato. Ya. Muy bien. Y acá le doy instalar. Instalar. Nada más. Y bien, mis amigos, ya terminó de instalarse el Plantas vs Zombies. Entonces, ¿qué es lo que procede aquí, Johan? Bueno, vamos a ingresar al juego. Y luego de ingresar al juego tenemos que, como nuestro amigo Galmar ya ha asociado su cuenta de Xbox al EA Play, vamos a ingresar al juego y vamos a buscar una partida multijugador.
Ya, Sí, no lo hemos retirado. Ahí está. Le doy suscribirse entonces, así ¿no? es. Y si todo sale bien, Tendría que comprar los 12 exactamente, meses, exactamente. ¿no? Ahora, ya es tuyo, ya está. Entonces, cabe mencionar aquí justamente algo que le estaba preguntando a nuestro amigo Yuval, es que si yo canjeo un año de mi cuenta de EA Play, me pueden dar 5 meses de Game Pass. Pero no necesariamente, si es que lo vuelvo a hacer, me van a dar 5 meses. Pueden ser 3 meses o 2 meses más, ¿no? O sea, podrían ser 7 meses, 8 meses. No, es que eso va a depender de cuánto tiempo de EA Play has comprado. Ya en el caso, si es que tú tienes solamente tus 12 meses de EA Play y lo combinas con un mes de Game Pass Ultimate, te dan los 5. Pero, por ejemplo, hay varias opciones que se pueden dar. Varias combinaciones. Varias alternativas. Ajá. Por ejemplo, que tú podrías comprar con este. Si por ejemplo, con este segundo año de EA Play lo combina con un Paso. que procede ahora. Bueno, ya puede salir del juego. Ahora vamos a ir a lo que falta, que es Entrar ahora al sí. Game Pass. Ahora sí viene el paso número 4, ¿no? Ajá, que es comprar un mes de Game Pass. Entro ahí, al Game Pass, ¿no? Entonces acá ingresamos obviamente ahí a la parte de Game Pass. Si tú todavía no tienes tu usuario de Xbox y te estás creando ahorita como usuario nuevo y vas a hacer lo del EA Play con Plantas vs Zombies, no vas a pagar los 899, vas a pagar los 39 Así pesos. es. Eso quiere decir que si de arranque hubiéramos hecho desde un inicio todo esto, se podría decir que tendría los 13 meses a un precio mucho más barato, casi la mitad, pues, ¿no? Claro, sale más o menos algo de un máximo de 33 soles. Eso va a De depender, 33. eso va a depender del tipo de cambio de tu banco, ¿no? De Ujú. la tarjeta que De tengas. 39 soles, ¿no? Si es que ahorita, o sea, e incluso yo ahorita podría crearme un usuario nuevo de Xbox para que me salga menos y no pagar los 899, porque ya sabemos, como vieron en el video anterior, me cobraban 39 pesos, ¿no? 39 pesos más ya es mío. Ajá, entendido. Ya. Demora Entendido. unos cuantos segundos en reaccionar. Ujú. Esperamos unos segundos. Podemos por mientras verificar El tema del Game Pass, claro. Ajá. Entonces entramos mientras acá. vas retirando también tu tarjeta.
Pero digo, chicos, en mi video, ¿qué cosa procede después? Tenemos que desactivar la tarjeta y retirar la facturación periódica. Ingresa por ahí nomás. Ya, entonces... Eso es básico, básico. Sí, porque si no, Te van a bloquear. pueden bloquear, ¿no? Así Pueden es. bloquear. Desactivar la facturación periódica. Exacto. Ahora ya con práctica ya sabes que Ajá. se tiene que retirar. Sí. Dale, sí. Ya, le doy sí. Una vez que desactivo la facturación periódica, tengo que Retirar la tarjeta. retirar la tarjeta, ¿no? Exacto. Ajá. Retrocede. Ajá. Pago y facturación. Ya. Opciones de pago. Ujú. Quitar, ¿no? Quitar la tarjeta, ¿ya? Exacto. Sí, quitar. Y se quita volver a pago. Ya, volver a pagos. Ajá. Ya está. Ya no tienes que agregar ninguna Y ya opción. está. Ahora ya puedes regresar al dashboard. Ya, ahora sí ya está, ya debería Sí, estar en este todo. momento ya debería estar. Puedes A ver, regresar. vamos a entrar acá al Game Pass. Ingresa, a ver. ¿A cuál? Mostrar todo. Ya. Y ya está, mis amigos. Muy bien, mis amigos. Y con esto culminaríamos el aprendizaje del Game Pass. Realmente sorprendido, te digo, ¿verdad? ¿Qué te pareció? Que es lo que me está costando por 60 soles, prácticamente, ¿no? 13 meses. Lo que en otra consola, de repente, ¿no? Me podrían cobrar como 250 o 300 soles, ¿no? La suscripción por un año. Pero también, si es que hubiéramos ido por la cuenta americana, también nos hubiera salido también, Claro, hasta más, Más ¿no? de 600. Más de 600 soles, ¿no? Eso es lo que nos hubiera salido, ¿no? Entonces, y obviamente también recalcando que si hubiéramos hecho el paso de crearme una cuenta nueva de Xbox, me hubiera salido la mitad, ¿no? 32 soles. 32 soles. Increíble. Si ustedes quieren ver muchos más experimentos, les recomiendo que visiten el canal de Yuval, de Gprime, donde da estas recomendaciones y justamente hace también estos experimentos y pruebas donde vas a poder corroborar si es que en realidad te puede salir mucho más económico, ¿no? Sí, Este Yuval. sí, vamos a seguir haciendo pruebas en el canal, probando de repente con ofertas de 3 meses de Game Pass, con ofertas de Play con dos años, a ver qué pasa, pues, ¿no? A ver Claro, qué pasa. o quién sabe, de repente saldrá otro juego que también tenga una tienda donde puedas comprar. De repente también, ¿no? otro. De repente por ahí hay otro, entonces síganlo por favor porque él muestra justamente estas alternativas donde te puede salir mucho más económico. Y hasta acá llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado, mis amigos. No te olvides de regalarme un like para poder seguir creciendo. Regálale también un like y suscríbete al canal Gprime. Y sígueme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Espero que te haya agradado este video. Escríbeme aquí en los comentarios cuál es el próximo video que te gustaría que realicemos. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video, mis amigos. Cuídense. Hasta luego. Chau.